Queridos amigos, iniciamos hoy nuestro día siempre con la palabra de Dios que nos ilumina, que es una joya verdaderamente para que podamos hacer nuestro camino de salvación, es decir, nuestro camino de felicidad, para que podamos realizarnos. Y tomamos del Génesis capítulo 32, 23 al 33. En aquellos días, todavía de noche, se levantó y tomó a las dos mujeres, las dos criadas y a los 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. A ellos y a cuanto tenía los hizo pasar el río. Y se quedó Jacob solo. Un hombre peleó con él hasta despuntar la aurora. Viendo que no le podía, le golpeó la articulación del fémur, y el fémur de Jacob se dislocó mientras peleaba con él. Dijo: suéltenme, que despunta la aurora. Pero Jacob respondió: no te suelto si no me bendices. Le dijo: ¿cómo te llamas? Jacob, repuso. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con dioses y hombres y has vencido. Jacob a su vez le preguntó: dime tu nombre. Contestó: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó el lugar Penuel, diciendo: he visto a Dios cara a cara y he salido vivo. Salía el sol cuando atravesaba Penuel y marchaba cojeando. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático que está en la articulación del fémur, porque Jacob fue herido en la articulación del fémur, en el nervio ciático. Bueno, queridos hermanos, cuán importante la mía lleva hacia dónde nos está dirigiendo, ¿verdad? Es este deseo y este camino que está haciendo Jacob por descubrir al Señor. Yo no sabía que el Señor estaba aquí. Pero anga por lo menos coma piña bueno, yo ya estoy convencido y yo sé que el Señor está aquí en medio de nosotros. Y bueno, y justamente cuando él va caminando y después se queda aquí a descansar, a dormir, pasa en el río y aquí se le aparece justamente uno desconocido y comienza a pelear con él. Incluso después de vencerlo, una cosa inaudita, ¿verdad? Porque con un ser extraño y que al final de cuentas es Dios. Pero como que ya tiene que salir, volver al cielo, ¿verdad? Este ser invisible a quien nosotros no conocemos, ¿verdad? ¿Quién es? Sin embargo, Jacob dice que lo prende, mientras no me bendices. Suéltame, yo ya tengo que volver. Y al final le bendice. Entonces aquí el significado principal es el de la bendición, queridos hermanos. Allá ya pongan de todo un poco y que lleva. Y justamente Penuel, Pené, que quiere decir enfrente de el Dios, frente a Dios, cara a cara. Y que la bendición del Señor justamente descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.